La colonización de las tierras conquistadas. A partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, los reyes católicos dejaron establecidos dos principales objetivos básicos. El primero era la evangelización de los naturales. Uno de estos objetivos era ampliar la religión católica a este nuevo mundo. Por lo tanto, muchos de los viajes que los europeos, sobre todo españoles, harán aquí a América, tendrán como objetivo predicar la palabra de Dios, y para ello enviaron muchos religiosos que van a tener esa misión de brindar la evangelización a los naturales o a los nativos americanos. Y el segundo objetivo que tuvieron los reyes católicos era establecer relaciones comerciales con los nuevos territorios. Ya en el año de 1493, los españoles se asentaron en Centroamérica, en la isla La Española, y ya en 1511 empezaron a ocupar lo que hoy en día es la isla de Cuba. Estas relaciones comerciales de Europa a América inicialmente se va a dar por Centroamérica, teniendo como luego base fundamental del desarrollo de este grupo de españoles, Panamá, y posteriormente van a llegar al Perú y al resto de Sudamérica. Para comprender mejor el descubrimiento y la conquista del imperio incaico, es preciso resaltar dos acontecimientos importantes preliminares en esta parte de nuestra historia. Nos referimos al establecimiento de los españoles en tierra firme y al descubrimiento del Mar del Sur. Veamos. El primer elemento que se constituye como los españoles en tierra firme se conocía como tierra firme a la porción continental comprendida entre Costa Rica y Venezuela, es decir, las costas de todo América Central y la parte norte de nuestro continente sudamericano, todas ellas bañadas por el Mar Caribe, en aquel entonces denominado Mar del Norte. En este escenario geográfico se crearon dos gobernaciones, y aquí los tenemos en color rojo y en color amarillo, con el propósito de colonizar estas nuevas tierras y evitar los recelos y los rozamientos entre los españoles. El punto de división era el meridiano que cortaba en dos el Golfo del Darién, esta línea perpendicular que vemos y que divide ambas gobernaciones, ¿no? Cerca al Istmo de Panamá. En la zona situada al oeste, la que vemos aquí en color rojo, fue adjudicada a a Diego de Nicuesa, y se le denominó Castilla de Oro, porque había muchos yacimientos de este metal, comprendida entre Panamá y Costa Rica. La zona ubicada al este, en color amarillo, del Golfo, se le adjudicaría a Alonso de Ojeda y se le llamó Nueva Andalucía, y abarcaba las costas del actual territorio de Colombia y Venezuela. Los dos aventureros fracasaron en sus respectivos dominios, tanto en Castilla de Oro como Nueva Andalucía. Ojeda, atacado por los naturales, los habitantes naturales del sector, prácticamente luego de esto, él abandona la empresa y muere. Sin embargo, en este lugar fundó el primer asentamiento español, denominado el Fortín de San Sebastián, actual territorio de Colombia. Aquí lo tenemos como el punto número 4. Y después, la primera ciudad del continente, denominada Santa María la Antigua, actual territorio de Colombia. Nicuesa, por su parte, entró en los líos, ¿no?, por desavenencias con sus compañeros, y luego desapareció en un naufragio. Estos hechos son importantes porque a partir de este momento los españoles penetraron en territorio sudamericano y obtuvieron las primeras noticias de la existencia del imperio de los incas. Además, en esas primeras acciones surgieron y se foguearon dos personajes que iban a tener una influencia decisiva en la historia del Perú. Nos referimos a Vasco Núñez de Balboa y a Francisco Pizarro, un personaje muy conocido por todos nosotros, quien no solo fue el conquistador del Perú, sino también el fundador de nuestra ciudad de Lima, que lo veremos más adelante. El segundo aspecto o antecedente importante, Balboa y el descubrimiento del Mar del Sur. El español
que dio un paso decisivo en el descubrimiento del imperio de los incas fue Vasco Núñez de Balboa. Pero ¿quién fue Balboa y qué hecho lo impulsó a descubrir el Mar del Sur, la nueva vía por donde Pizarro posteriormente llegaría a nuestro territorio, es decir, al Tahuantinsuyo? Balboa nació en Jerez de los Caballeros, en Extremadura, España. Él era hidalgo de cuna, pero pobre de bienes, no tenía riqueza, no tenía dinero, pero también él se consideraba rico en sueños y, por ende, era un aventurero de vocación. Balboa se hizo gobernador de la ciudad de Santa María la Antigua, es decir, la primera ciudad de nuestro continente. Van a existir entonces una serie de noticias del mar más al sur de nuestro territorio. Balboa solía conversar con muchos naturales, con muchos indígenas de la zona, buscando siempre informaciones sobre la existencia de posibles riquezas. Uno de ellos fue el hijo del cacique Comagre, denominado Panquiaco, aquí lo tenemos en la imagen, quien un día, fastidiado por tantas preguntas que Balboa le realizaba sobre este sitio rico, le responde: si tan ansioso estáis de oro que abandonáis vuestra tierra para venir a inquietar la ajena, yo os mostraré una provincia donde podréis a manos llenas satisfacer ese deseo. Y diciendo esto, señaló hacia el sur, ¿no? Agregando que en esa dirección existía un mar donde navegan otras gentes con navíos y barcos. Cierta o no esta leyenda, el hecho es que el camino del Tahuantinsuyo ya estaba señalizado y Balboa se dispuso a recuperar y preparar una expedición, es decir, el descubrimiento propiamente del Mar del Sur, que más adelante tendrá el nombre que hoy conocemos como Océano Pacífico. Para concretar el ambicioso proyecto reclutó a soldados e indios auxiliares y mandó a construir dos barcos que hizo trasladar desarmando por encima de las montañas, armando y desarmando, porque veremos en el mapa que estando en la zona de Centroamérica había que cruzar del Mar del Norte, u Océano Atlántico o Mar del Caribe, hacia lo que vendría a ser el Mar del Sur, lo que más adelante se llamó el Océano Pacífico. Partió de Santa María la Antigua rumbo al oeste, caminó entre selva, ríos y pantanos, soportando un clima tropical totalmente extremo, el ataque imprevisto de enfurecidos nativos y el peligro de los mosquitos, caimanes y víboras. Tras muchas semanas de andanzas y fatigas, el 25 de septiembre de 1513 llegó a la cumbre de una montaña desde donde divisó con ojos incrédulos un inmenso mar. Es decir, ya no solamente se visualizaba el Océano Atlántico o Mar Caribe, sino ya llegaron a lo que vendría a ser las primeras indicios de lo que será el Océano Pacífico. Esto colmó sus sueños y agradecido a ellos, se hincó de rodillas y miró dulcemente al cielo. 4 días tardó en llegar a las orillas de este océano desconocido, llevando una bandera en sus manos y en nombre de los reyes de España, emocionado, el soldado Alonso Martín de Don Benito fue el primero en surcar las playas lanzándose en una canoa. A esta parte del Océano Pacífico se le denominó Mar del Sur, en contraste con el Mar del Norte, que como se conocía antiguamente al Océano Atlántico. Con la noticia del gran descubrimiento, Balboa regresó a Santa María la Antigua, siendo recibido gloriosamente, informando al rey sobre este acontecimiento que había ocurrido. Además, gracias a ello, se le nombró como adelantado del Mar del Sur. Estos vendrían a ser entonces los principales antecedentes de nuestra conquista. Pero veremos un poquito más al respecto de los personajes que sin duda alguna la gloria de descubrir y conquistar al imperio de los incas estaba reservada de incontables penurias y muertes a los llamados socios de las conquistas, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Los tres serían protagonistas de una acción guerrera gloriosa para España, pero adversa para el desarrollo económico y social de la nación inca. Veremos algunas referencias o datos biográficos importantes sobre cada uno de estos tres personajes. En primera instancia tenemos a Francisco Pizarro.
Francisco Pizarro nació en 1478 en la ciudad de Trujillo de Extremadura, en España. Él tuvo una infancia muy difícil porque era el hijo bastardo del alférez Gonzalo Pizarro y de doña Francisca González. Desde niño creció labrador y dedicado a realizar tareas propias de la gente campesina. De joven marchó a Sevilla, luego a Italia, donde se hizo soldado. En 1502 viajó a las Indias como paje de Nicolás de Obando, luego acompañó a Alonso de Ojeda, ¿no? Y posteriormente se convirtió en lugarteniente de Balboa. Ya en el año de 1509 empezó a viajar a este nuevo mundo, a América, y se va a enterar de la noticia de que más hacia el sur existía un reino lleno de gloria, lleno de riquezas. Pero en el año de 1522 fue ranchero de ganados en Panamá. Cabe resaltar un aspecto importante de la vida y la biografía de Francisco Pizarro, es que él ni Diego de Almagro sabían leer y escribir, eran analfabetos, ¿no? Este es un dato curioso para la historia. El segundo personaje importante de esta acción gloriosa es Diego de Almagro. Diego de Almagro, también español él, nació en 1475 en la villa de Almagro y de allí surge su denominación, porque él fue hijo de Juan Montenegro y Elvira Gutiérrez. Él fugó desde muy pequeño a causa de una pelea sostenida a cuchilladas en la ciudad de Toledo. Por eso es que él también tuvo una niñez muy difícil, incluso trabajando como criado en muchas casas en aquella época. Eh, Llegó a Sevilla, en donde se embarcó acompañando a Pedro Arias Dávila. En Panamá se asocia con Francisco Pizarro y Hernando de Luque. Es así que en 1514 conoce al conquistador del Perú y van a formar esta alianza importante que les permitirá posteriormente la conquista del Perú. Él va a encabezar una expedición por los actuales territorios de lo que hoy en día es Bolivia, Argentina y Chile, pero para él resultará una misión totalmente desastrosa. Para finalizar, como un dato adicional, él opta el apellido de su ciudad natal, ¿no? Porque su padre no quiso reconocerlo, ya que en todo caso su nombre original era Diego Montenegro Gutiérrez. El tercer personaje, ¿no? Y no por ello menos importante de esta conquista, tenemos al clérigo español Hernando de Luque. Nació un 11 de enero de 1474 en Cádiz, España. Él luego se va a embarcar en el año de 1514 al Nuevo Mundo, es decir, a América, partiendo desde el puerto de San Lucas de Barrameda, la misma en el que viajaba Pedro Arias Dávila y Juan de Quevedo, obispo de Castilla de Oro. Aportó la parte económica en la empresa durante los dos primeros viajes con el apoyo de Gaspar Espinosa. Él sí tenía estudios, él sí tenía una condición económica mucho más importante que sus otros dos socios. En tierra firme, ya estando en América, asistió como capellán en varias expediciones de los conquistadores, ¿no? Y este apoyo económico permitió solventar estos gastos de guerra. Finalmente, los tres socios, tanto Pizarro como Almagro, lo dije hace un instante, eran analfabetos, pero en compensación a esta carencia del saber leer y escribir, la vida les enseñó a estos conquistadores mucho más que la escuela y ambos opacaron a muchos en talento político administrativo. Pizarro, deseando probar suerte, llegó a América antes que Almagro, ya que él huía de la justicia por haber cometido un asesinato en su patria. Ambos se conocieron en América Central y unido al clérigo y maestro de escuela Hernando de Luque, tomaron la heroica decisión de descubrir y conquistar la tierra de los incas. Pizarro sobresalía como caudillo, Almagro como un buen administrador. Uno, el uno como el otro soñaban con el poder y con riquezas. Los alcanzaron ya muy viejos, pero no tuvieron tiempo para poder disfrutarlos. Ambos, también como dato importante, fueron considerados racistas como todo español de la época. Procrearon, tuvieron muchos hijos con mujeres indígenas americanas, pero finalmente no lograron casarse. Al final de sus vidas, incluso ellos se enemistaron hasta la muerte,
y los dos sucumbieron malamente, el uno decapitado y el otro asesinado. Eran tiempos sangrientos en que nacía una nueva nación. Pero en cuanto a la conquista, ellos tenían una función específica. Diego de Almagro se debía encargar de organizar las tropas y de suministrar los víveres necesarios para que, estando en Panamá, puedan salir en las búsquedas de estas nuevas tierras que se creía tenía muchísima riqueza, y no se equivocaron en ello, porque los incas tenían una riqueza avaluada en miles de lo que hoy en día vendría a ser muchísimos millones de dólares, incluso por la cantidad de oro y plata. Hernando de Luque, como era un clérigo, él se iba a encargar dentro de esta empresa conquistadora con la evangelización y los asuntos eclesiásticos, organizar la iglesia en estas nuevas tierras y además obtener recursos para la expedición. Recordemos que él sí tenía las condiciones económicas y el dinero para su aporte en esta empresa conquistadora. Y finalmente, como ya conocemos, el personaje quizás más importante es Francisco Pizarro. Por las características ya antes mencionadas, él fue considerado el jefe de la expedición y además fue el mayor inversionista económico, conjuntamente con Hernando de Luque, quienes pudieron dar este aporte. Y finalmente vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente clase, que él realizó 3 viajes para realizar la conquista de nuestro territorio, lo que en aquella época se denominaba el Imperio de los Incas. Muchas gracias por tu atención, chicos y chicas. Ahora te pido que estés muy atento a las indicaciones que te voy a dar para poder hacer la actividad del día de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos, muchachos.